Imagina por un momento, un desierto vasto e interminable. El viento sopla con una melodía que habla de secretos antiguos, mientras la arena se mueve en remolinos que parecen danzar con ecos de tiempos olvidados. En este escenario surreal, un hombre, Ezequiel, se encuentra ante un fenómeno que desafía toda comprensión. Una visión majestuosa, casi incomprensible, se despliega ante sus ojos, ruedas dentro de ruedas resplandeciendo con un fuego que no quema pero ilumina, como si fueran fragmentos de un vasto misterio cósmico desvelándose ante él. Ezequiel, un profeta conocido por su conexión con lo divino, nos invita a una travesía que desafía nuestra percepción de lo conocido. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, nos encontramos con una de las visiones más enigmáticas de la Biblia. Ezequiel está de pie junto al río Quebar, y de repente, el cielo se abre. Ya, cuando escuchamos estas palabras, sentiremos una inquietud, una atracción inexplicablemente magnética hacia el relato. Vientos tempestuosos y nubes cargadas de relámpagos que encierran en su seno una luz dorada, revelan un espectáculo celestial que parece arrancado de las mismas entrañas del universo. ¿Qué significan estas ruedas dentro de ruedas? ¿Qué voces antiguas buscan hablar a través de esta visión? A medida que nos adentramos en este relato, descubrimos que las ruedas no eran simples objetos inanimados. Estas portadoras de misterio giraban con una sinfonía de armonía y orden, y dondequiera que fueran los seres vivientes, las ruedas los seguían. ¿Dónde vamos nosotros con esta curiosidad desbordante? Nos preguntamos. ¿Son estas ruedas mensajeros de un símbolo aún no comprendido? ¿Qué significa su movimiento perpetuo y vigilante? Para Ezequiel, esta visión no solo representa un desafío a su entendimiento, sino también un mensaje de dimensiones cósmicas que trasciende su tiempo. No estamos meramente ante un relato antiguo. Estamos ante un enigma que sigue susurrando a través de las épocas. Una invitación a explorar las intersecciones de lo divino con lo humano. Al igual que Ezequiel, somos llamados a mirar más allá de lo evidente, a escudriñar el misterio que yace en lo aparentemente inexplicable. El viento sigue soplando en ese vasto desierto de percepciones, y Ezequiel nos guía con su visión, transformando lo conocido en un universo de indescifrables posibilidades, donde cada giro y cada luz cuenta una historia que nos espera para ser contada. Y así, nos encontramos al borde de lo místico, listos para explorar el corazón palpitante de uno de los misterios más fascinantes de las Escrituras. ¿Estás listo para adentrarte en este viaje donde la realidad y la visión se entrelazan en un misterio eterno? Imagina por un momento estar al borde de un vasto valle, cubierto por sombras danzantes que parecen cobrar vida mientras el viento susurra secretos antiguos que se pierden en el tiempo. Si cerramos los ojos y permitimos que nuestra mente viaje a aquel instante descrito en el Antiguo Testamento, nos encontramos ante una vista distinta a cualquier otra concebida en la realidad terrenal. Ruedas dentro de ruedas. Una configuración que desafía la razón y desencadena un sinfín de preguntas en el alma del espectador. Ezequiel nos introduce a estas ruedas en un contexto donde lo celestial se entrelaza inquietantemente con lo material. Eran, en su esencia, un símbolo de complejidad divina, emitiendo destellos de un color que ninguno de nosotros podría describir con certeza, ya que brillaban con un resplandor metálico parecido al de un zafiro, o tal vez esmeraldas, fundidas, mostrando un movimiento sincronizado que desafía las leyes naturales conocidas. Ahora, si uno se fija, cada rueda tenía un gemelo, un misterio en sí mismo, una rueda dentro de otra, formando una conjunción perfecta. Estas no giraban como lo harían los engranajes de un mecanismo humano. Al contrario, podían moverse en cualquier dirección sin perder su orientación inicial, simbolizando omnipresencia y conocimiento absoluto. ¿Qué mente mortal podría concebir tal diseño sin caer en la ansiedad de lo desconocido? Las ruedas parecen insinuar un medio de transporte divino, un vínculo entre el reino celestial y el mundo de los hombres. Pero aún hay más interrogarse. ¿Eran estas ruedas pura máquina o tenían una presencia viva? Aparentemente, junto a estas estructuras misteriosas, había espíritus que les otorgaban un tipo de vida, dotándolas de habilidades que nosotros, los simples observadores desde el polvo, nunca llegaríamos a entender del todo. Su movimiento incesante, su inexplicable existencia y su perfecta armonía con los querubines añaden capas al misterio que se despliega ante nuestra imaginación. Los antiguos estudiosos y místicos han tratado durante siglos de elaborar un esbozo comprensible de estas visiones. Algunos sostienen que estas ruedas son simplemente simbólicas, representando el círculo infinito de la eternidad, mientras otros ven en ellas representaciones de misterios aún más profundos y dominaciones celestiales, portando el mensaje de un sofisticado engranaje divino que regenera, destruye y renueva a través de un ciclo sin fin, guiado por el dedo de lo sagrado. Así,
Las ruedas en el libro de Ezequiel no solo se describen como una estructura física, sino como un enigma espiritual que sigue inspirando y asombrando a aquellos que se aventuran en su estudio, invitándonos a reflexionar sobre Flambo. Las caras de Coresecar sobre sombreva nación les y canaligar una hora. La conexión entre el hombre, lo divino, y ese margen intangible que deja espacio para el misterio eterno. En el vasto y místico paisaje del Antiguo Testamento, una visión extraordinaria emerge de las páginas del libro de Ezequiel, describiendo criaturas y artefactos que desafían la comprensión mundana, entre ellos, las enigmáticas ruedas, una representación que ha cautivado la imaginación de generaciones, sembrando un terreno fértil para el debate y el asombro. Imagina un objeto, una rueda, que en nuestra percepción habitual solo podría girar siguiendo su eje circular. Pero estas no eran ruedas ordinarias, eran estructuras vivientes, poseedoras de una capacidad sobrenatural para moverse en cualquier dirección sin girar, evocando tanto asombro como misterio. Aquel profeta Ezequiel, en su visión junto al río Quebar, describe con una precisión que desafía el tiempo. Las ruedas estaban llenas de ojos por todo su contorno, sugiriendo no solo movilidad, sino conciencia. Algunos eruditos creen que las ruedas podrían simbolizar la capacidad de Dios para intervenir en el mundo de maneras incomprensibles e ilimitadas. Otros las contemplan como portales interdimensionales que unían el cielo, la tierra. La descripción de su movimiento, libre de las ataduras de la física convencional, invita a imaginar un instrumento celestial que trasciende la comprensión humana. En este contexto, uno podría preguntarse, ¿eran estas ruedas un reflejo de la divinidad, diseñadas para desafiar nuestra concepción de lo posible? Tal vez. En su enigma reside la magnificencia misma de lo divino, obligándonos a reimaginar el cosmos. Su capacidad para desplazarse omnidireccionalmente sin alteración estructural alguna parece sugerir una realidad donde las leyes terrenales simplemente no aplican. ¿Qué caminos siguieron estas ruedas? ¿Qué paisajes celestiales atravesaron? En el vaivén de estos pensamientos, no podemos dejar de maravillarnos ante el ingenio de su diseño. Un vehículo divino sin necesidad de dirección ni control. Dentro de aquella visión, cada rueda tenía su propio espíritu, es decir, poseía una esencia vital, un alma en sí misma. Aquí lo místico se cruza con lo espiritual, insinuando que en cada rincón del universo se encuentra el aliento de lo divino, incluso en un objeto aparentemente inanimado. A través de este relato, uno no puede evitar experimentar un estremecimiento, un suspiro interno al intentar desentrañar el significado oculto tras el movimiento de las ruedas, un eco perenne de lo divino en la narrativa de lo humano. Imagine una vasta llanura desolada, azotada por vientos que susurran secretos antiguos. En el centro de este paisaje árido, un joven profeta llamado Ezequiel se encuentra de pie, con el corazón palpitante y los ojos expectantes. Es una escena común en el exilio babilónico, donde los hebreos languidecen bajo el yugo de una tierra extranjera. Sin embargo, aquel día, algo inimaginable está a punto de suceder. El cielo, que generalmente permanece distante y silencioso, comienza a temblar y a resquebrajarse, revelando su inmenso e insondable misterio. La apertura de los cielos en las visiones bíblicas generalmente anuncia un contacto directo con lo divino. Es como si el propio Dios, en su majestuosa omnipotencia, decidiera descorrer las cortinas de su morada para ofrecerle un vistazo a su gloria inabarcable. El instante en que Ezequiel contempla este espectáculo es un momento cargado de potencial, como una chispa que podría detonar un universo de significados ocultos. Dentro de esa visión se despliega un universo alternativo, donde lo eterno toca lo temporal, y lo mundano es imbuido de un propósito superior. Pero, ¿cómo se vería tal cielo abierto? ¿Era un despliegue de luz cegadora o un abismo de oscuridad infinita? Aquí reside uno de los aspectos más intrigantes y enigmáticos del relato de Ezequiel. Los académicos han debatido durante siglos sobre la naturaleza de esta apertura celestial. Algunos sugieren que no era una visión visual, sino una expansión del espíritu y la mente, un pasaje secreto hacia una dimensión desconocida. Nos recuerda que tal vez entre lo visible y lo invisible existe un puente, un punto de conexión donde los antiguos misterios del cielo están al alcance de nuestra imaginación, listos para ser descifrados por aquellos valientes y curiosos exploradores del espíritu humano. ¿Estamos preparados para recibir lo que podríamos encontrar allí, en el resplandor de lo trascendental, en la vastedad del universo, en las oscuras y misteriosas proporciones del tiempo y el espacio? Nos encontramos cara a cara con un fenómeno que desconcierta tanto a eruditos como a buscadores de lo divino. Vivientes, son figuras que desafían la comprensión humana, con múltiples rostros que tal vez representan la vastedad de la creación. El rostro de un león, tal vez simbolizando la majestuosidad y el poder. El rostro de un toro, quizás, aludiendo a la fuerza y el sacrificio.
el rostro de un águila, evocando la visión y la libertad suprema, y finalmente el rostro de un humano recordando la inteligencia y la soberanía otorgada a la humanidad. Estas criaturas no son solo visiones oníricas que desafían la lógica y el raciocinio, sino guardianes de un simbolismo profundo cuyos secretos aún no han sido descifrados completamente. Sobre sus alas se cierne el enigma, extendiéndose en direcciones contrarias, como si el pasado, el presente y el futuro pudieran ser palpados al mismo tiempo. Se dice que estas alas, al moverse, crean un sonido semejante al estruendo del mar, quizá un eco del origen mismo de la creación, o una llamada al vasto e insondable reino de lo divino. Consideremos ahora con un aire de misterio su función en esta celestial visión. Algunos estudiosos han postulado que estas criaturas podrían ser los heraldos del conocimiento divino, capaces de moverse con libertad absoluta entre las esferas celestiales e informarnos de la voluntad de los cielos. Otros, incluso, han percibido en los múltiples rostros y alas una compleja alegoría acerca de la totalidad de la experiencia humana, el eterno conflicto entre lo terrestre y lo espiritual. Así, en cada giro de las ruedas que las acompañan, se manifiesta el eterno movimiento del cosmos, y en cada acto, lo más cercano a susurrar los designios del propio destino. Podría ser que estos guardianes celestiales sean en realidad un reflejo de los complejos engranajes de nuestra propia alma humana, o son simplemente la osadía de un profeta al intentar plasmar lo que es simplemente imposible de comprender en términos terrenales. En cualquier caso, las criaturas vivientes siguen sobrevolando nuestra imaginación con sus inabarcables significados, sus rostros inmortales, y un propósito oculto que resuena a través de la vastedad del tiempo. En la vasta y enigmática extensión del universo bíblico, una de las imágenes más intrigantes que emerge es la de los querubines, seres celestiales cuya presencia evoca un aura de poder y misterio. Al adentrarnos en esta narrativa celestial, encontramos que los querubines no son simples ángeles, sino guardianes de misterios ocultos, protectores del trono divino y testigos de eventos trascendentales que desafían la comprensión humana. En pasajes como Ezequiel 10, los querubines son descritos en un mágico ballet de movimiento y propósito, acompañando las ominosas ruedas que parecen desafiar la naturaleza misma de la física. ¿Qué significan estas ruedas? Algunos eruditos proponen que son representaciones del conocimiento y el juicio divinos, siempre en movimiento, siempre observando. Ahora, imagina en el centro de este torbellino celestial a los querubines, no solo como testigos sino como participantes activos en la danza cósmica. Aquí reside otra capa de misterio. En la historia del Arca Perdida, la caja dorada que según las escrituras contenía los mandamientos entregados a Moisés, se mencionan querubines engastados en sus extremos, puestos para vigilar el objeto más santo. ¿Qué otros secretos podrían estar dispuestos a custodiar en nombre de lo divino? Algunos relatos falan de los querubines como heraldos de buenas nuevas, otros los describen como protectores feroces. Tomemos el Éxodo, por ejemplo, cuando Dios instruye a Moisés para crear el tabernáculo, relatado en el capítulo 26, donde el velo que separa el lugar santísimo porta intrincadas imágenes de querubines tejidas en su tela. El simbolismo es claro, solo aquellos que son puros y llamados pueden pasar bajo la mirada inclemente de los querubines. ¿Qué comunica esta dualidad? ¿Son los ojos de los querubines las ventanas hacia el enigma divino que aún no hemos descifrado? La incertidumbre fluye como un río subterráneo bajo la superficie conocida de nuestra realidad. Quizás los querubines representan esa parte de lo divino que es demasiado vasta para ser comprendida completamente, recordándonos nuestra insignificancia y nuestra inmensa humanidad frente a lo inexplicable. La relación con los querubines, entonces, se convierte en un eco eterno del desafío de enfrentarnos a lo desconocido, portadores de un mensaje que parece decir: hay más en el dominio celestial de lo que jamás soñaremos explorar. Y en la profundidad de su mirada, los querubines parece que susurran, instándonos a seguir nuestro propio camino de descubrimiento espiritual. Imagina el cielo oscurecido por nubes que, aunque suaves como el terciopelo, esconden un fulgor majestuoso y sobrecogedor. De repente, un sonido ensordecedor, como un trueno reverberando en una catedral vacía, marca el comienzo de algo que trasciende lo humano. Se trata de la manifestación de un carro celestial, pero no es un mero espectáculo de luces y sombras. Es mucho más que eso. Es el reconocimiento del poder absoluto, la gloria desbordante y la presencia imponente de la divinidad misma. En el corazón de este fenómeno místico, se alza un trono que parece pulsar con vida propia, irradiando una autoridad tan antigua como el tiempo. Este trono no es solo un asiento decorativo,
es la representación tangible de la soberanía divina, un recordatorio de que en el gran esquema del cosmos, el poder supremo observa y gobierna desde las alturas. La mera imagen del trono evoca preguntas que hierven la mente. ¿Quién se sienta realmente allí? ¿Es un ser de luz pura, magnífico y omnipotente? ¿O hay algo más desconocido e insondable detrás de esa presencia? En la antigua visión de Ezequiel, este trono se describe como una silla de zafiro, una piedra preciosa que simboliza el cielo mismo, el infinito. Pero, ¿por qué un zafiro y no otra piedra? Los antiguos creían que los zafiros simbolizaban sabiduría, pureza y divinidad, sugiriendo que el trono no solo es un asiento de poder, sino también de justicia y visión eterna. Es aquí donde el misterio se hace palpable. El trono de zafiro es tanto un mandato de realeza como una balanza divina, pesando las acciones humanas bajo una luz que no perdona. El ambiente alrededor del trono es escalofriante, cargado de un silencio pesado solo roto por el susurro del viento divino. Este silencio es un lenguaje en sí mismo, un habla que no necesita palabras para comunicar su mensaje. No estás solo, alguien más observa. Para algunos, esa presencia es un recordatorio reconfortante del orden celestial, mientras que para otros puede despertar un temor visceral, una sensación de pequeñez frente al incomprensible esquema del universo. A medida que contemplamos el trono, una pregunta persiste. ¿Somos simples espectadores en este teatro celestial o estamos siendo convocados para algún propósito más elevado? Al vislumbrar siquiera la sombra del trono de Dios, nos enfrentamos no solo a su autoridad, sino también al enigma de nuestra propia existencia. En este trono se sienta la respuesta a preguntas que ni siquiera sabemos cómo formular adecuadamente, y su presencia parece insinuar que, aunque el misterio siempre envolverá lo divino, nuestra búsqueda nunca será en vano. Imagina un desierto vasto y vacío, donde las dunas de arena ondulante susurran secretos milenarios al oído de aquellos atentos a los enigmas de la creación. En este escenario desolado y casi surrealista, el profeta Ezequiel experimentó una visión que resonaría a lo largo de los siglos, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Qué mensaje oculto podía esconderse en esas imágenes tan vívidas y a menudo desconcertantes que se desplegaron ante sus ojos? El libro de Ezequiel, aunque lleno de pasajes increíbles, alcanza un clímax casi místico en su primera visión. Con una descripción rica en simbolismos, nos encontramos envueltos en un torbellino de imágenes, criaturas vivientes y ruedas, dentro de ruedas que parecen desafiar las leyes de la naturaleza y la razón humana. Para muchos, este episodio no es solo una historia fascinante, sino una invitación a mirar más allá de la superficie de nuestra existencia, a considerar el significado de lo divino en un mundo que con frecuencia parece carente de propósito. Tal vez Ezequiel, al contemplar esos cielos abiertos y las criaturas que custodian el trono, buscaba transmitir un mensaje de esperanza y poder trascendente a un pueblo exiliado y desesperado. En su visión, el profeta tal vez vio un recordatorio de que, incluso en el exilio, la presencia de Dios seguía viva y activa, siempre moviéndose y guiando. Misteriosamente, otros han interpretado el mensaje oculto de la visión de Ezequiel como una advertencia. Las imágenes complejas y aterradoras pueden ser vistas como signos de juicio o llamados a la conversión, instando a la humanidad a detenerse, reflexionar y reevaluar sus caminos antes de que sea demasiado tarde. Las criaturas, con sus múltiples rostros y movimientos, podrían simbolizar la omnisciencia y omnipresencia de la divinidad, siempre vigilante, siempre consciente de las acciones de quienes habitan la tierra. Este debate sigue vivo. ¿Era un mensaje de esperanza o de advertencia? Quizás sea tanto una llamada de atención como un consuelo, un recordatorio de que, en la vasta complejidad del universo, cada uno de nosotros tiene un papel en el gran diseño divino. Y así, las arenas del desierto continúan susurrando, preguntándonos si estamos preparados para descubrir la verdad detrás del propósito de la visión de Ezequiel. A menudo, el mero susurro de la palabra rueda en los pasillos del misticismo es capaz de evocar imágenes que parecen deslizarse entre las sombras de la realidad conocida y lo desconocido. No hablo de ruedas comunes, sino de aquellas figuras antiguas que aparecen en textos sagrados, en pasajes escritos bajo la penumbra de la vela y la esperanza. Vayamos juntos en un viaje a través de estos enigmas ocultos, que parecen guardar secretos de otros mundos, quizás dimensiones tan diferentes a las nuestras, que desafían nuestra comprensión terrenal. Las ruedas misteriosas son quizás más conocidas por su aparición en el libro de Ezequiel, un relato que, más que una mera narración, es una odisea en el tejido del tiempo y el espacio, una puerta entreabierta hacia lo divino. En este contexto, las ruedas no son simplemente piezas mecánicas, sino portales que se arremolinan con la energía del universo. Cada giro no lleva al creyente más cerca de Dios, sino que también lo empuja a la frontera misma de la realidad.
Aquellos que se han atrevido a ver más allá de lo visible, interpretan estas ruedas como vehículos de la conciencia, capaces de trascender las 3 dimensiones. Podría ser que sean manifestaciones de la Akasha, una biblioteca cósmica invisible al ojo humano, donde todas las experiencias, pensamientos y emociones están eternamente guardados. Para algunos místicos, estas ruedas son representaciones geométricas del ojo mismo de Dios, observándonos y guiándonos a través de la eternidad. Las almas aventureras que dedican su vida a estas búsquedas espirituales creen que cada revolución nos conecta con un eco distante, una brisa de lo desconocido, una vibración de mundos que rozan el nuestro como si fueran sombras, que juegan al filo de nuestros sueños. En sociedades secretas y en rincones solitarios, pocos elegidos exploran el significado más profundo de estas ruedas, preguntándose si detrás de su mitología reside una ciencia perdida, una tecnología divina que trasciende cualquier comprensión humana. Así, el misterio continúa. La rueda sigue girando, tanto en textos antiguos como en las mentes humanas, instándonos a ver más allá de lo aparente y disipando con cada giro el velo entre nuestro mundo y otro sobre el subterráneo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los relatos de los cielos se entrelazan entre las antiguas culturas, creando un tapiz vasto e intrincado que pareciera hablar de sueños compartidos más allá del tiempo y el espacio? Este concepto, que algunos atribuyen al profeta Ezequiel con su visión de carros de fuego y ruedas resplandecientes, se refleja sorprendentemente en otras civilizaciones, casi como si hubiera una conexión oculta y compartida entre ellas. En las mitologías indias, por ejemplo, encontramos el relato del majestuoso Vimana, un vehículo celestial capaz de viajar a voluntad por los aires. Estas carrozas voladoras, descritas con una precisión casi tecnológica, no solo surcan los cielos, sino que hacen eco del sentimiento de asombro que también encontramos en las escrituras hebreas. ¿Es posible que las culturas antiguas estuvieran recibiendo vislumbres del mismo misterio divino? ¿O acaso cada cultura, de forma independiente, alcanzó las estrellas en un intento de explicar lo inexplicable? Mientras las mitologías griegas nos llevan a imaginar a Apolo guiando su carro de fuego a través del firmamento, las escrituras escandinavas describen a los dioses desplazándose en carros celestes durante sus aventuras. Estas narraciones, embebidas de misterio, parecen susurrarnos que, en lo más profundo del tiempo, había un entendimiento de lo divino que trascendía el lenguaje, un puente inexplicable que unía a todas las culturas en un mismo anhelo de lo celestial. Tal vez, en estas historias que resuenan a través de las eras, podemos descubrir algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra eterna búsqueda de significado y conexión con lo desconocido, recordándonos que por más diferentes que parezcamos ser, compartimos un núcleo espiritual, un deseo de tocar lo divino. A medida que cruzamos este puente de tiempo y espacio, unimos piezas de un rompecabezas místico, un recordatorio de que la humanidad, a través de sus diversas culturas, siempre ha estado mirando hacia las estrellas, buscando las huellas invisibles de los carros de fuego, preguntándose si sus sueños no eran simplemente sueños, sino recuerdos de un mandato celestial compartido. Imagina un vasto desierto, donde el zumbido del viento apenas logra romper el silencio mientras levanta torbellinos de polvo dorado. Rodeado por las ruinas del mundo conocido, Ezequiel despierta su mirada al cielo, y se encuentra con algo que solo puede describirse como un enigma viviente. Enormes ruedas dentro de ruedas, que giran y vibran con vida custodiadas por seres de una intensidad espiritual casi abrumadora. Para algunos, son la presencia divina manifestándose en una forma incomprensible. Para otros, abren la puerta a teorías tan audaces como la del contacto extraterrestre, sugiriendo que el profeta pudo haber sido testigo de Dios. Una tecnología que nuestra limitada percepción apenas puede alcanzar a comprender. Desde el arte renacentista hasta las modernas series de ciencia ficción, la visión de Ezequiel ha sido un fructífero sustento para la creatividad. Imagina grandes lienzos donde artistas del pasado intentaron plasmar la esencia de estas ruedas celestiales, cada pincelada tratando de capturar un retazo del misterio que envuelve sus movimientos eternos. Sus formas geométricas y complejas han servido como precursores para obras maestras, donde lo sagrado y lo místico se entrelazan, invitando a los observadores a reflexionar sobre el límite entre lo humano y lo divino. Y no es solo el mundo del arte el que se ha visto influenciado. En los oscuros recovecos de la literatura, estas ruedas han motivado textos en los que autores se preguntan sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Y qué hay de las teorías sobre antiguos astronautas? Las ruedas de Ezequiel han sido analizadas como posibles encuentros cercanos, un eco desde el pasado que conecta nuestra historia con la vasta e inexplorada posibilidad del cosmos. Son un recordatorio de que, en el corazón de nuestra existencia, siempre habrá preguntas que desafíen nuestras creencias más arraigadas, obligándonos a mirar más allá del velo de lo visible, hacia un futuro donde la realidad no es más que otro lienzo esperando ser descubierto. En definitiva,
El impacto de estas ruedas no se mide solo en términos de influencia artística o literaria, sino en el modo en que incitan a generaciones enteras a soñar con lo inimaginable. Suscríbete para más contenido.